Capítulo 1. El silencio antes del despertar. Hay un momento, justo antes del amanecer, donde el mundo parece contener la respiración. Las calles duermen, el viento calla, y solo queda el eco de tus pensamientos. Ese instante sagrado, ese espacio entre lo que fuiste y lo que podría ser. Ahí es donde comienza todo. No hay música aún. No hay aplausos. No hay testigos. Solo estás tú, y esa voz olvidada en el fondo de tu alma que te pregunta: ¿hasta cuándo vas a seguir huyendo de ti mismo? Las cadenas que arrastras no son de acero. Son más antiguas, más invisibles, más letales. Son hábitos. Ciclos enterrados. Ideas repetidas 1000 veces hasta convertirse en barro mental. Y mientras tú respiras, ellos gobiernan. Mientras tú sueñas, ellos deciden qué mereces. Y mientras tú dices mañana, ellos dicen hoy no cambiarás. ¿Lo sientes? Ese peso sutil. No es el mundo el que te aplasta. Eres tú, sosteniendo la versión rota de ti mismo. Mira a tu alrededor. Vivimos en un tiempo donde la información abunda y la sabiduría escasea. Donde cada notificación grita más fuerte que tu propósito. Donde los algoritmos te conocen más que tú mismo. Y sin embargo, con todo ese ruido, con todas esas voces, sigues sin saber cómo romper los hábitos que te desgastan. Pero déjame decirte algo. La batalla no comienza afuera. No se gana con fuerza bruta. Ni con deseos vacíos, ni con frases bonitas. La guerra se libra en la mente. Y la mente es una tierra salvaje que nadie nos enseñó a conquistar. Thomas Edison, antes de iluminar el mundo, caminó años en la oscuridad del fracaso. No eran bombillas lo que probaba. Era fe lo que cultivaba. Paciencia. Y una certeza, que si controlaba su mente, ningún error podría detenerlo. Andrew Carnegie, hijo de un tejedor pobre, no nació con poder. Lo forjó. Primero en sus pensamientos. Luego en su carácter. Finalmente, en acero. Y con él, moldeó un imperio. Disney fue despedido por falta de imaginación. Lincoln fracasó tantas veces que cualquier otro habría aceptado la derrota como destino. Pero ellos entendieron algo que tú aún estás a punto de descubrir. Los hábitos no se eliminan. Se transforman. La mente no se domina con castigos, sino con dirección. ¿Sabes por qué no puedes cambiar? Porque tratas al hábito como a un enemigo. Cuando en realidad es un reflejo. Un reflejo de tus miedos, de tus vacíos, de tu identidad actual. Cada vez que repites esa conducta, estás declarando al universo quién crees que eres. Soy perezoso. Soy ansioso. Soy débil. Y el universo, obediente como siempre, responde: así sea. ¿Quieres romper el ciclo? Entonces escucha con atención. No basta con desear el cambio. Debes reprogramar tu identidad. Debes tallar con fuego una nueva visión de ti mismo. Y luego demostrarla cada día, con cada acto. Hasta que tus acciones ya no necesiten motivación, sino convicción. Pero no esperes que sea fácil. Porque el viejo tú, ese que quiere comodidad. Ese que ama la excusa y la gratificación instantánea. Va a gritar. Va a resistirse. Va a suplicarte que vuelvas a dormir. Y tú tendrás que mirarlo a los ojos y decirle: he despertado. Este es el momento donde el alma toma el control. Donde las decisiones ya no se basan en emociones, sino en destino. Donde la mente no es un campo de batalla desordenado, sino un templo que guía cada paso con claridad. No es un proceso rápido. Es un ritual. Un renacimiento. Cada mañana es una oportunidad. Cada tentación, una prueba. Cada repetición consciente, un ladrillo en la muralla de tu autodominio. Los grandes no nacieron con disciplina. La construyeron. A base de visión. A base de recordarse, una y otra vez, que el precio del cambio es menor que el costo de la mediocridad. Ford no inventó el automóvil. Inventó el sistema que lo hizo accesible. Y antes de eso, inventó una mentalidad. Una que decía: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Ese es el poder de la mente.
de creer antes de ver, de actuar antes de sentir, de decidir antes de estar listo. No se trata de eliminar los malos hábitos. Se trata de reemplazarlos con una versión de ti que ya no los necesita. ¿Quieres dejar de procrastinar? Hazlo desde la identidad del creador, no del culpable. ¿Quieres dejar la ansiedad? Entrena tu mente para responder, no reaccionar. ¿Quieres romper con la pereza? Define una visión tan clara, tan potente, que moverse sea inevitable. Tu mente obedece a quien la lidera. Y hasta ahora, has dejado que te dirijan las sombras. Es hora de encender la luz. Así comienza este viaje. No con un plan. No con una promesa. Sino con una decisión inquebrantable. Voy a educar mi mente. Voy a rediseñar mis pensamientos. Voy a transformarme desde el núcleo. Porque ya lo sabes, el verdadero enemigo no es el mal hábito. Es el yo que lo protege. Y el yo que lo justifica. Pero también hay otro yo esperando. Uno que no busca excusas, sino propósito. Uno que no se arrastra, sino que vuela. Ese eres tú. No el tú de ayer. No el tú de tus errores. Sino el tú que renace ahora. Aquí comienza el despertar. Aquí comienza el fin de las cadenas. Aquí comienza el dominio mental que lo cambia todo. No mires atrás. No dudes. No esperes. Construye. Cambia. Crea. Transforma. Porque si educas tu mente, no habrá hábito capaz de detenerte. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. Vivimos en una época en la que la mente humana es el recurso más desperdiciado del planeta. No porque carezca de capacidad, sino porque la mayoría jamás aprende a dirigirla de forma consciente. Desde niños, nos enseñan a memorizar, a obedecer, a repetir patrones establecidos, pero nadie nos enseña a gobernar nuestros pensamientos, a entender el poder de nuestras creencias, ni a cuestionar los hilos invisibles que mueven nuestras decisiones cotidianas. Se nos habla del éxito como un destino, pero no se nos da el mapa mental necesario para alcanzarlo. La mente no es una herramienta neutra. Es un campo fértil. Y lo que siembras ahí, día tras día, con cada pensamiento, cada emoción y cada palabra, termina por convertirse en la realidad que vives. Si siembras duda, cosecharás inseguridad. Si siembras excusas, recogerás mediocridad. Pero si decides, de forma consciente, plantar convicción, disciplina, propósito y dirección, entonces la mente se transforma en el terreno sagrado donde se construyen imperios interiores. Durante siglos, los grandes pensadores, visionarios y líderes de la historia entendieron que el dominio de la mente era el primer paso para transformar cualquier aspecto externo de su realidad. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Y no lo dijo como una frase bonita para inspirar, lo vivió en medio del caos, la guerra, la enfermedad y la presión constante de sostener un imperio. Su claridad mental era su refugio, su guía y su fuerza. Hoy, en esta era moderna, nuestra guerra ya no es contra ejércitos físicos, sino contra distracciones constantes, creencias limitantes y patrones mentales heredados. Y para ganar esa guerra, necesitas entender que tu mente es entrenable. Que no estás condenado a vivir con los hábitos que has adoptado hasta ahora. Que no eres un esclavo de tus impulsos ni de tu pasado. Que puedes, si estás dispuesto, tomar las riendas de tu sistema mental y convertirlo en una fortaleza impenetrable. Pero para lograr eso, primero hay que aceptar una verdad fundamental: tú no eres tus pensamientos. Esa voz que te dice no puedes, no eres suficiente, vas a fallar, no eres tú. Es una programación antigua, un eco de tus experiencias pasadas, una repetición mecánica que ha ganado fuerza por falta de cuestionamiento. Y mientras más te identifiques con esa voz, más refuerzas los hábitos que te sabotean. El cambio comienza cuando aprendes a observar tus pensamientos como lo haría un científico frente a un experimento. Sin juicio. Sin miedo. Con conciencia plena. ¿Qué piensas cuando nadie te ve? ¿Qué frases repites en silencio cuando estás frustrado, cansado, solo o ansioso? ¿Cómo reaccionas ante el fracaso? ¿Qué diálogo interno surge cuando te enfrentas a un reto? Esa conversación mental,
invisible para el mundo exterior, es la raíz de todos tus hábitos. Los hábitos no son el problema en sí. Son simplemente el reflejo de una estructura mental que funciona en piloto automático. Tu mente busca eficiencia, no excelencia. Por eso repite lo conocido, incluso si lo conocido te destruye. Fumar, procrastinar, sabotearte, perder tiempo, todo eso tiene una función: protegerte del esfuerzo, del dolor o del miedo. Pero el precio de esa protección es tu potencial. Tienes que empezar a cuestionar el sistema. A identificar cada pensamiento que refuerza tus cadenas. A descubrir la lógica oculta detrás de tus comportamientos automáticos. Porque detrás de cada mal hábito, hay una creencia que lo justifica. Y mientras esa creencia permanezca intacta, el hábito va a regenerarse una y otra vez, como una serpiente que cambia de piel pero no de veneno. Imagina tu mente como una casa que llevas años habitando sin haberla construido tú. Cada mueble, cada pared, cada rincón fue decorado por otros: tus padres, tus maestros, la sociedad, la cultura, tus traumas, tus éxitos, tus fracasos. Y ahora, sin darte cuenta, vives dentro de una arquitectura mental que nunca cuestionaste. Algunos cuartos están llenos de miedo, otros de dudas, otros de heridas mal cerradas. Y cada vez que intentas hacer un cambio, tropiezas con el mismo mobiliario mental que lleva años ahí. Por eso, educar tu mente no es solo cambiar ideas superficiales. Es hacer una remodelación profunda. Es derribar muros. Es sacar muebles viejos. Es pintar con nuevos colores. Es rediseñar desde la base. No con frases motivacionales vacías, sino con una estrategia clara, diaria, constante. Porque transformar tu mente no es un evento. Es un proceso. Y ese proceso comienza con una decisión: asumir la responsabilidad total de lo que entra, vive y se repite en tu mente. Hoy en día, muchos buscan soluciones rápidas: pastillas, retiros de fin de semana, audios milagrosos. Pero la verdadera transformación no ocurre en un momento de inspiración, sino en el compromiso silencioso de cada día. En elegir conscientemente lo que piensas, lo que consumes, lo que permites, lo que refuerzas. No se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte consciente. Y con esa conciencia, puedes empezar a sustituir. Por cada pensamiento de duda, uno de posibilidad. Por cada impulso destructivo, una acción con intención. Por cada excusa, una responsabilidad asumida. Porque al final, la mente responde a quien la entrena. Y si no eres tú quien la entrena, alguien más lo hará: la sociedad, el miedo, la comodidad o el pasado. Entonces pregúntate, con brutal honestidad: ¿quieres seguir siendo una víctima de tus hábitos o convertirte en el arquitecto de tu nueva identidad? En este capítulo, no busco darte respuestas. Solo quiero que te enfrentes a las preguntas que llevan demasiado tiempo esperando. ¿Quién serías sin los hábitos que hoy te limitan? ¿Cómo sería tu vida si tus pensamientos trabajaran a tu favor en lugar de sabotearte? ¿Qué podrías construir si cada día educaras tu mente como si tu vida dependiera de ello? Porque, escúchame bien, si depende de ello. Y no hay excusa que pueda cambiar esa verdad. Capítulo 3. Creencias, la arquitectura invisible de tu comportamiento. La mayoría de las personas camina por la vida como si su comportamiento fuera el resultado directo de su personalidad, de su carácter, de su voluntad. Creen que hacen lo que hacen porque así son, porque siempre han sido así, como si su forma de actuar estuviera escrita en piedra. Pero eso es una ilusión poderosa y peligrosa. La verdad, aunque incómoda, es otra: tus acciones no son más que el reflejo de tus creencias más profundas, la manifestación concreta de un sistema de pensamiento que opera por debajo de tu conciencia. No actúas porque así eres. Actúas porque así piensas. Y muchas veces, ni siquiera eres consciente de lo que piensas realmente sobre ti mismo. Tus creencias forman la arquitectura invisible de tu comportamiento. Son como las raíces de un árbol: no las ves, pero determinan por completo el tamaño, la fuerza y la dirección del tronco. Si esas raíces están podridas, si lo que crees de ti mismo, de tu valor, de tu capacidad, de tu destino está distorsionado por el miedo, la culpa o el condicionamiento, entonces por más que intentes cambiar tus acciones, siempre terminarás regresando al mismo punto.
Por eso los malos hábitos no desaparecen con fuerza de voluntad. Desaparecen cuando se elimina el sistema de creencias que los sostiene. Piensa en esto, si en lo más profundo de tu mente crees que no mereces éxito, ¿cuánto tiempo crees que podrás sostener la disciplina antes de sabotearte de nuevo? Si crees que no eres capaz de cambiar, ¿qué tan sinceros serán tus esfuerzos para transformar tu vida? Si crees que eres débil, ¿cuánto vas a luchar realmente cuando las cosas se pongan difíciles? Las creencias no son inocentes. Son códigos de conducta. Son órdenes silenciosas que se ejecutan en cada decisión, en cada emoción, en cada reacción. Y lo más peligroso es que muchas de estas creencias ni siquiera fueron elegidas por ti. Te fueron implantadas. Las absorbiste de tus padres, de tus maestros, de tus experiencias tempranas, de las veces que fracasaste y nadie estuvo ahí para enseñarte a interpretar ese fracaso como aprendizaje y no como condena. Y ahora, décadas después, sigues viviendo bajo los dictámenes de un sistema mental que no construiste conscientemente, pero que diriges como si fuera propio. Es por eso que cambiar tus hábitos no es simplemente cuestión de motivarte. Es cuestión de revisar uno por uno los cimientos sobre los que está construida tu identidad. Porque tus hábitos son solo el reflejo exterior de lo que crees ser. Y si quieres cambiar lo que haces, primero tienes que cambiar lo que eres a nivel identitario. Y eso empieza por cuestionarlo todo. Cuestiona la voz que te dice que no eres disciplinado. Cuestiona la sensación de que fallar una vez significa que todo está perdido. Cuestiona la narrativa que repites cuando dices que eres impaciente, débil o distraído. ¿Quién te dijo eso? ¿Cuándo lo creíste? ¿Qué evidencia real tienes de que sea cierto? ¿Y quién serías si ya no lo creyeras más? Mira, no se trata de repetir afirmaciones vacías en el espejo. Se trata de construir nuevas evidencias internas. De demostrarte, con acciones, que puedes ser distinto. Porque las creencias no cambian cuando las gritas. Cambian cuando las sustituyes con experiencia real. Cuando día tras día, haces lo contrario de lo que esa voz vieja dice que harás. Si tu creencia dice que no puedes sostener una rutina, entonces el acto de cumplir con tu rutina, aunque sea mínima, es el primer martillo contra esa estructura mental vieja. Cada acto coherente con la nueva identidad que estás forjando es un ladrillo en la reconstrucción de tu mente. Pero hay algo más que debes entender: tu cerebro busca confirmar lo que ya cree. Es lo que se llama sesgo de confirmación. Si crees que eres un desastre, tu mente buscará evidencia de eso, ignorando todo lo demás. Si crees que siempre fracasas, recordarás tus errores y olvidarás tus progresos. Entonces, para cambiar tus creencias, no solo necesitas nuevas experiencias. Necesitas también una vigilancia consciente sobre cómo interpretas esas experiencias. Si fallas un día, no digas, ¿ves?, no sirvo para esto. Di, este es el punto donde antes me rendía, pero hoy sigo adelante. La diferencia es mínima en palabras, pero gigantesca en transformación. Cuando comienzas a verte de otra manera, comienzas a actuar de otra manera. Y cuando tus actos cambian de forma consistente, el hábito pierde su dominio. Pero esto no es magia. Es ingeniería mental. Es reconstrucción personal. Es una obra constante que exige que dejes de verte como una víctima de tu historia y empieces a verte como el autor de tu destino. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Puedes tener guías, libros, mentores, audios como este, pero al final, solo tú puedes enfrentarte a tus creencias más arraigadas y decidir, con honestidad brutal, cuáles te sirven y cuáles ya no. Porque las creencias no son verdades absolutas. Son conclusiones que sacaste en algún momento de tu vida, muchas veces sin suficiente información, sin madurez, sin contexto. Y ahora, si no las revisas, te arrastrarán como corrientes subterráneas hacia una vida que no quieres vivir. La buena noticia es que así como fueron implantadas, también pueden ser reemplazadas. Pero para eso necesitas hacerte responsable. No culpable, responsable. Porque la culpa paraliza. La responsabilidad empodera. Y solo desde la responsabilidad puedes mirar tus creencias a los ojos y decir, puede que esta idea me haya servido en el pasado para sobrevivir, pero hoy elijo dejarla atrás para empezar a vivir. Esa es la esencia de este capítulo.
No se trata de luchar contra los hábitos, sino de comprender lo que los sostiene. Y lo que los sostiene, casi siempre, es una creencia no cuestionada. Así que empieza hoy. Escribe tus creencias. Exprésalas con claridad. Enfréntalas como si fueras un juez imparcial. Y luego, comienza a actuar como si ya no creyeras en ellas. No porque sea falso, sino porque así comienzas a hacerlas falsas. Las debilitas. Las agrietas. Las reduces. Hasta que un día, sin darte cuenta, dejan de tener poder sobre ti. Y cuando eso ocurre, cuando la creencia antigua cae, el hábito muere con ella. Capítulo 4. Claridad, el antídoto contra la inercia mental. Uno de los mayores errores que cometen las personas cuando intentan cambiar sus vidas es comenzar por el movimiento sin haber construido previamente una dirección. Se llenan de actividades, de tareas, de agendas saturadas, de metas que no comprenden del todo, pero rara vez se detienen a preguntarse si lo que están persiguiendo realmente tiene sentido para ellos o simplemente están imitando lo que otros consideran éxito, disciplina o propósito. Viven en una constante aceleración hacia ninguna parte, como si el solo hecho de estar ocupados fuera suficiente para justificar la ausencia de resultados reales y sostenibles. Pero la verdad es que sin claridad, ningún hábito positivo se sostiene, porque la mente necesita un porqué profundo para soportar el peso del cambio. Es fácil moverse cuando la emoción está alta, cuando un vídeo te inspira o cuando estás cansado del dolor que producen tus propios errores. Pero cuando esa emoción inicial desaparece, cuando vuelven las dudas, los impulsos, la fatiga o las distracciones, lo único que puede sostenerte es la claridad brutal sobre quién quieres ser, hacia dónde te diriges y por qué estás dispuesto a pagar el precio. Y no hablo de un objetivo vago como ser mejor o tener éxito, sino de una imagen definida, concreta, construida con precisión mental y emocional, una visión tan nítida que cuando cierras los ojos puedes verla con más fuerza que cualquier distracción externa. La claridad no es un lujo, es una necesidad estratégica. Porque cuando no sabes con exactitud lo que estás construyendo, cualquier hábito que intentes implementar parecerá arbitrario, pesado o innecesario. El cerebro humano, por diseño, se resiste a cambiar estructuras viejas si no entiende claramente cuál es el beneficio real y tangible del nuevo comportamiento. Por eso tantas personas abandonan sus procesos de transformación, no porque no puedan, sino porque nunca se tomaron el tiempo de definir con precisión lo que realmente quieren alcanzar. Sin una visión concreta, la disciplina se convierte en castigo. Pero cuando tienes claridad, esa misma disciplina se transforma en un acto de amor propio. Mira a cualquier persona que haya logrado una transformación real, física, mental, financiera, emocional, y descubrirás que todos, sin excepción, tenían una claridad interna tan poderosa que ninguna circunstancia externa pudo desviar su curso. No es que no sintieran miedo, dudas o dolor, es que sabían exactamente por qué estaban dispuestos a seguir adelante, incluso cuando todo parecía en su contra. Esa claridad les daba dirección, energía y foco. Era su escudo contra la apatía, su antídoto contra la inercia mental. Porque la inercia no es solo física, es emocional y cognitiva. Cuando no sabes exactamente lo que estás construyendo, tu cerebro activa el modo de supervivencia, busca evitar el dolor inmediato, ahorrar energía y refugiarse en lo conocido, aunque eso conocido te esté destruyendo. El hábito negativo, por muy autodestructivo que sea, siempre parecerá más seguro que lo desconocido si no tienes una visión clara que lo supere en poder emocional. Por eso cambiar sin claridad es como navegar sin brújula, puedes remar con fuerza, pero no sabrás si te estás acercando o alejando de lo que realmente importa. Y aquí viene una parte importante, la claridad no se encuentra, se construye. No va a caer del cielo ni surgir de una sola conversación ni aparecer mágicamente después de leer una cita inspiradora. Se crea a través del proceso intencional de observarte, de hacerte preguntas difíciles, de escribir lo que quieres aunque te dé miedo admitirlo, de ser brutalmente honesto contigo mismo sin importar cuán lejos estés de ese ideal. Se construye cuando tienes el coraje de mirar tu vida con los ojos abiertos y decir, esto ya no va más, y luego diseñar con detalles lo que sí deseas permitir, crear, vivir y experimentar. Necesitas responder con precisión preguntas que pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué quiero realmente?
¿Qué versión de mí está esperando ser despertada? ¿Qué tipo de vida me hace sentir que vale la pena todo este esfuerzo? ¿Cómo se ve esa vida en lo concreto, en el día a día, no en lo idealizado? ¿Qué hábitos, comportamientos y decisiones corresponden a esa versión superior de mí? Y, sobre todo, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Comodidades, excusas, distracciones, identidades viejas, para construir esa nueva realidad? Esa claridad, esa visión trabajada, sentida, escrita y recordada todos los días, será tu combustible cuando la motivación se haya ido, tu ancla cuando las dudas te arrastren, y tu faro cuando los viejos hábitos intenten seducirte de nuevo. Porque lo harán. Te prometerán alivio inmediato. Te dirán que hoy no es tan grave, que puedes hacerlo mañana, que total, ya fallaste una vez, que más da otra. Y en ese momento, si no tienes claridad, vas a ceder. Pero si tu visión está viva dentro de ti, no solo como una idea, sino como una realidad emocional en construcción, entonces podrás mirar al mal hábito a los ojos y decirle con firmeza, ya no eres parte de mi vida. La claridad es fuerza. Y no solo fuerza lógica, sino fuerza emocional. Porque la mente sigue la emoción, no la lógica. Por eso tu visión no puede ser solo una lista de objetivos técnicos. Tiene que estar cargada de significado, de historia personal, de pasión, de sentido. Tienes que convertirla en una narrativa interna que te inspire más que cualquier gratificación inmediata. Porque si no te emociona tu visión, no te moverás por ella. Así que deja de vivir con metas prestadas, con hábitos heredados y con sueños diluidos por la opinión ajena. Si vas a construir una nueva identidad, una nueva vida, una nueva realidad, empieza por tener el coraje de definir con brutal claridad cómo se ve esa vida para ti. Escríbelo. Visualízalo. Recuérdalo cada mañana. Y sobre todo, asegúrate de que cada hábito nuevo que adoptes esté alineado con esa visión. No hagas ejercicio solo por salud, hazlo porque tu identidad futura lo exige. No medites solo por moda, hazlo porque tu mente necesita foco para crear lo que imaginas. No leas por leer, hazlo porque tu futuro requiere un nivel mental que hoy aún no tienes. Tu mente necesita dirección. Tu energía necesita propósito. Y tus hábitos necesitan una raíz emocional profunda que les dé coherencia, sentido y permanencia. Eso es lo que te da la claridad, una base sólida para edificar todo lo demás. Capítulo 5. Visión. La imagen interna que redibuja tu realidad. Cuando una persona no tiene una visión clara de su vida, cae inevitablemente en la trampa de la repetición. Y lo trágico no es la rutina en sí, sino que esa rutina suele estar construida sobre decisiones inconscientes, patrones heredados y hábitos que no fueron diseñados, sino adoptados por imitación, por presión social o por el simple deseo de evitar el vacío. La ausencia de visión es la ceguera funcional del alma. Porque puedes ver con los ojos, puedes caminar con los pies, puedes moverte en el mundo con tu cuerpo, pero si no tienes una visión interior que te guíe, entonces no avanzas, solo te desplazas. No creas, solo sobrevives. No decides, solo reaccionas. Y no estoy hablando de tener objetivos vagos como quiero una vida mejor o quiero más dinero o quiero ser feliz. Eso no es una visión, eso es una fantasía sin estructura, sin forma, sin raíces. La visión real no es un deseo que flota en el aire, es una imagen interna tan detallada y tan emocionalmente poderosa que empieza a actuar como un imán dentro de ti. Una visión auténtica no solo te inspira en los días buenos, sino que te sostiene cuando todo parece derrumbarse. No es una idea bonita, es una fuente de energía continua, una estructura emocional que le da sentido y dirección a tus pensamientos, a tus hábitos y a tus decisiones. Tener una visión clara y profunda es, literalmente, redibujar tu mapa mental. Porque tu mente, que opera en base a asociación, a símbolos, a significado, necesita una imagen que supere en fuerza emocional a las imágenes que hoy alimentan tus malos hábitos. Por ejemplo, si hoy tu mente asocia descansar con ver redes sociales, y eso te proporciona una descarga inmediata de dopamina, entonces tratar de cambiar ese hábito sin tener una imagen más poderosa, más cargada de sentido, es como tratar de arrancar una raíz sin tener una herramienta más fuerte que la tierra que la sostiene. Necesitas una visión que supere la recompensa inmediata.
Una visión que le enseña a tu cerebro que hay una realidad más grande, más valiosa, más coherente con quien desea ser. Sin eso, cualquier cambio que intentes se va a sentir como castigo. Henry Ford, cuando soñó con un automóvil accesible para millones, no tenía los recursos, ni la tecnología, ni el apoyo de las élites industriales. Pero tenía una visión. Y esa visión era tan clara, tan emocionalmente arraigada, que cada fracaso se convertía en un peldaño hacia ella, no en una razón para abandonarla. Lo mismo con Walt Disney. Su visión de un mundo donde la fantasía y la creatividad pudieran tocar a niños y adultos por igual lo mantuvo firme incluso cuando fue traicionado por sus socios, rechazado por inversionistas y quebrado financieramente. ¿Por qué siguió adelante? Porque su visión no era negociable. No era un deseo frágil. Era una extensión de su identidad. Y eso es lo que tú necesitas construir, una visión no negociable. Una visión que no dependa de la aprobación ajena. Que no fluctúe con tus emociones. Que no se debilite con las dudas del entorno. Porque el entorno va a empujarte hacia la mediocridad. El mundo moderno está diseñado para capturar tu atención, no para ayudarte a encontrar tu propósito. Cada notificación, cada estímulo, cada distracción compite por la energía que podrías estar usando para edificar tu mejor versión. Y sin una visión clara, terminas regalando tu tiempo, tu enfoque y tu energía a cosas que no te acercan ni un milímetro a la vida que realmente deseas vivir. Una visión auténtica, por otro lado, actúa como un filtro. Te ayuda a discernir con rapidez qué merece tu energía y qué no. Te permite decir no con firmeza a lo que no suma, y sí con convicción a lo que edifica. Ya no decides basado en el placer inmediato, sino en la coherencia con tu identidad futura. Ya no necesitas motivación externa, porque tu visión se convierte en el motor interno que te impulsa incluso cuando no hay resultados visibles. Porque no te mueve la validación, te mueve la congruencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero construir esa visión no es un acto espontáneo ni una tarea superficial. Requiere silencio, honestidad, introspección y coraje. Coraje para mirar tu vida sin filtros, para reconocer lo que ya no funciona, para aceptar que quizás llevas años construyendo en una dirección que no te pertenece, para admitir que algunas metas que persigues no nacen de tu esencia, sino de tu necesidad de aprobación. Requiere también imaginación, la capacidad de ver más allá de tus circunstancias actuales, de visualizar posibilidades incluso cuando no tienes evidencia física de que sean alcanzables. Porque toda transformación profunda comienza como un acto de fe mental. La visión que necesitas no se construye en un solo día. Es un proceso vivo, que evoluciona contigo, que se va afinando con tus decisiones, que se fortalece con tus pequeños logros, que se redefine cuando maduras, pero que siempre te da una dirección. Y una vez que esa visión está clara, tus hábitos dejan de ser una carga. Se convierten en puentes. Dejan de ser obligaciones. Se transforman en expresiones diarias de compromiso con esa imagen que estás sosteniendo dentro de ti. Y entonces ocurre algo poderoso, la disciplina ya no se siente como esfuerzo, sino como parte natural de tu identidad. Tus decisiones ya no giran alrededor de evitar el dolor o buscar placer, sino de alinearte con tu visión. Y eso, esa alineación, es la fuente de una paz interior que ninguna gratificación instantánea puede darte. Porque hay una forma de felicidad que no viene de lo que obtienes, sino de saber que cada día estás caminando con intención hacia lo que realmente te pertenece. Así que si hoy estás luchando con malos hábitos que se repiten, si te sientes atrapado en ciclos que parecen no romperse, si te falta energía, motivación o dirección, tal vez no necesitas más fuerza de voluntad. Tal vez lo que necesitas es reconstruir la visión de tu vida. Y no hacerlo desde la lógica, sino desde el alma. No preguntarte solo ¿qué quiero lograr?, sino ¿quién quiero llegar a ser? Porque cuando esa imagen es clara, cada decisión, desde lo que comes hasta cómo usas tu tiempo libre, se transforma en un voto silencioso a favor de tu evolución. Y eso es lo que significa educar tu mente, enseñarle a ver más allá del momento. Enseñarle a sostener una visión tan poderosa, tan clara y tan emocionalmente vibrante, que ya no necesites luchar contra los malos hábitos, porque simplemente dejan de tener espacio en la realidad que estás construyendo. Capítulo 6. Propósito, el núcleo que da sentido a la disciplina.
Hay personas que pueden levantarse a las 5 de la mañana durante semanas, eliminar el azúcar de su dieta, apagar el móvil durante horas para enfocarse en tareas importantes, y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, terminan regresando lentamente a los mismos hábitos de siempre. La razón, muchas veces, no es falta de motivación, ni siquiera de compromiso. El problema es mucho más profundo, no hay un propósito claro, íntimo, ardiente, detrás de sus acciones. Y cuando el propósito no está vivo, la disciplina se convierte en una carga, no en una expresión de convicción. Porque el ser humano no fue diseñado para actuar sostenidamente sin sentido. Puede hacerlo durante un tiempo, pero tarde o temprano, la mente se cansa, el cuerpo protesta, el alma se apaga. Y en ese momento, la fuerza de voluntad deja de ser suficiente. Solo el propósito puede mantenerte firme cuando el cansancio, la frustración y el ruido exterior amenacen con tragarte por completo. El propósito no es una frase bonita que repites para sentirte inspirado. No es una palabra escrita en una libreta. No es una cita en la pantalla de bloqueo de tu móvil. El propósito es una raíz emocional, existencial, que conecta cada hábito, cada acción, cada sacrificio con una razón superior de ser. Es ese fuego interno que no necesita aplausos ni validación externa porque nace de lo más profundo de ti, de tus heridas, de tus sueños, de tus experiencias, de tu historia. Es el punto de convergencia entre lo que has vivido, lo que has aprendido y lo que estás decidido a construir, incluso si el mundo entero te da la espalda. Y cuando lo descubres, cuando de verdad lo sientes, cuando ya no es una teoría sino una certeza silenciosa que vibra dentro de ti, todo cambia. Ya no te cuesta tanto madrugar. Ya no necesitas motivación constante. Ya no pierdes el tiempo en excusas vacías. Porque tus acciones dejan de ser actos aislados y se convierten en partes de una misión. El problema es que la mayoría de las personas nunca se toma el tiempo de descubrir ese propósito. Viven atrapadas en la urgencia diaria, en la presión de sobrevivir, en las expectativas ajenas, y terminan repitiendo ciclos de conducta que no les satisfacen porque nunca definieron claramente para qué están aquí. Y cuando esa pregunta no tiene respuesta, los hábitos se vuelven frágiles, la vida pierde dirección, y todo cambio se convierte en una montaña rusa emocional imposible de sostener. No se puede vivir con intensidad si no sabes por qué te levantas cada mañana. No se puede construir una vida con sentido si no sabes que estás llamado a aportar al mundo, aunque sea en una escala pequeña, íntima, local. Muchos confunden propósito con metas. Pero una meta es algo que alcanzas, el propósito es algo que te sostiene. Las metas pueden cumplirse o no, pueden cambiar con el tiempo. El propósito permanece. Porque no está ligado a un resultado, sino a una intención profunda. Puedes fracasar en una meta y seguir sintiéndote lleno si estás alineado con tu propósito. Pero si logras todas tus metas y no sabes para qué, sentirás un vacío que ni el éxito ni el reconocimiento pueden llenar. Ese vacío es la señal más clara de que has avanzado sin rumbo. De que tus hábitos no estaban construyendo lo esencial, sino lo superficial. Y aquí es donde se conecta todo: mente, hábitos, visión, disciplina. Porque cuando tienes un propósito claro, tu mente empieza a alinearse con él. Tus pensamientos se filtran a través de ese núcleo. Tus decisiones se seleccionan con más facilidad. Ya no tienes que forzar tanto la disciplina, porque tu identidad se redefine. Ya no eres alguien que intenta cambiar por cambiar. Eres alguien que sabe quién es y hacia dónde va. Y eso lo cambia todo. Por eso no basta con querer eliminar malos hábitos. Hay que entender qué estás dispuesto a construir en su lugar y para qué. Si dejas de procrastinar, ¿qué vas a hacer con ese tiempo recuperado? Si dejas de sabotearte, ¿en qué vas a convertir esa energía? Si eliminas distracciones, ¿qué mensaje vas a enviar al universo sobre quién eres realmente? Porque el propósito no solo se descubre, se demuestra. Se revela en cómo usas tu tiempo, en lo que decides postergar, en lo que estás dispuesto a perder con tal de mantenerte fiel a tu verdad. Cuando entiendes tu propósito, hasta el dolor se resignifica. Ya no es sufrimiento sin sentido, sino parte del precio que estás dispuesto a pagar por algo que realmente vale la pena. Y eso le da a tu mente una fuerza que ninguna técnica puede reemplazar.
Porque hay una claridad emocional tan potente detrás del propósito que te vuelve casi imparable. No porque todo te salga bien, sino porque sabes que lo que haces tiene un sentido que trasciende la comodidad. Porque cuando vives por un propósito, el cansancio pesa menos, el esfuerzo se convierte en oración, y cada hábito que te edifica se vuelve un acto de honor. Pero esto exige un proceso de introspección profundo. Requiere que apagues el ruido, que te desconectes de las voces ajenas, que te atrevas a quedarte a solas contigo mismo hasta que aparezca esa chispa de verdad que siempre estuvo dentro de ti, esperando que le dieras espacio. Puede tomar días, semanas, incluso meses. Pero una vez que lo encuentras, o más bien, lo reconoces, porque siempre estuvo ahí, todo empieza a ordenarse. Y entonces, la lucha contra los malos hábitos ya no es una batalla perdida, sino una consecuencia natural del renacimiento de tu identidad. Así que no sigas buscando métodos milagrosos para cambiar si no sabes aún para qué estás cambiando. No intentes disciplinarte si no sabes qué vas a construir con esa energía. No abandones un mal hábito sin tener un nuevo propósito que lo reemplace. Porque el vacío siempre será llenado, y si no eres tú quien decide con qué, el entorno lo decidirá por ti. Haz del propósito tu raíz, tu centro, tu brújula. Permite que cada acción que tomes, cada hábito que desarrolles, cada pensamiento que sostengas, esté conectado con esa razón más grande. Porque cuando actúas desde el propósito, el cambio ya no es una carga. Se convierte en destino. Capítulo 7. Disciplina, el puente invisible entre la identidad y el resultado. La mayoría de las personas ha sido condicionada a ver la disciplina como algo rígido, mecánico, casi militar, una especie de prisión mental en la que se suprime la libertad y se ahoga la espontaneidad. Y tal vez esa imagen tenga algo de verdad para quienes jamás han entendido que la disciplina no es lo opuesto a la libertad, sino su cimiento más firme. Porque el que no tiene disciplina, tarde o temprano será esclavo de sus impulsos, de sus estados de ánimo, de sus distracciones, de los hábitos que lo mantienen estancado, repitiendo ciclos que ya conoce pero que no sabe cómo romper. La disciplina, cuando es entendida correctamente, se convierte en el puente invisible entre la persona que eres hoy y la identidad que estás determinado a construir, una identidad donde tus acciones ya no dependen de lo que sientes, sino de lo que sabes que debe hacerse para alcanzar la vida que te mereces. La disciplina no es un grito de guerra contra el placer, ni una negación del disfrute, ni un camino frío y estéril lleno de renuncias. Es, al contrario, la capacidad consciente de elegir lo que más valoras por encima de lo que más deseas en el momento. Es la habilidad de postergar la gratificación inmediata en nombre de una satisfacción mucho más profunda, más sólida, más alineada con tu propósito. Es el arte de sostener el compromiso incluso cuando la emoción se desvanece, de mantenerte firme en medio del caos, de seguir avanzando aunque nadie aplauda, aunque nadie vea, aunque nadie entienda. Y para eso se requiere una decisión inquebrantable, dejar de ser gobernado por los caprichos de tu mente primitiva, esa parte de ti que solo busca placer, que huye del esfuerzo, que repite lo cómodo, lo automático, lo conocido. Esa parte de ti que justifica cada mala elección con frases como hoy no importa, mañana lo retomo, una vez no hace daño. Pero la verdad que nadie quiere decirte es que una vez sí hace daño, porque cada vez que cedes a ese impulso estás enviando una señal silenciosa a tu subconsciente que dice, mis deseos momentáneos están por encima de mi compromiso a largo plazo. Y ese mensaje, repetido día tras día, mina tu confianza personal, erosiona tu sentido de poder interior y fortalece la narrativa de que cambiar es demasiado difícil. Por eso, la disciplina no se construye en grandes gestos esporádicos, sino en decisiones mínimas sostenidas con precisión quirúrgica. No necesitas hacer todo perfecto, necesitas hacerlo todos los días. No importa si el paso es pequeño, lo que importa es que no te detengas. Porque cada vez que cumples con tu palabra, aunque sea en algo simple, refuerzas la idea de que puedes confiar en ti. Y ese es el fundamento de cualquier transformación real, la autoconfianza. Si no crees que puedes sostener un compromiso contigo mismo, jamás vas a poder sostener una vida extraordinaria. Mira a cualquier persona que haya construido algo admirable, un cuerpo fuerte, una empresa sólida, una carrera brillante, una mente aguda, y descubrirás que detrás de todo eso hay un patrón constante de disciplina invisible.
No se trata solo de talento, ni de pasión, ni siquiera de inteligencia. Se trata de que hubo momentos donde no querían continuar, donde estaban cansados, abrumados, tentados a rendirse, pero hicieron lo que tenían que hacer de todos modos. Porque sabían que el verdadero enemigo no era el cansancio, ni la dificultad, ni el entorno. El verdadero enemigo era su versión anterior, la que posponía, la que dudaba, la que se conformaba. Y la disciplina es el arma más poderosa contra esa versión vieja de ti mismo. Pero también debes saber que la disciplina no surge sola. No es algo con lo que se nace. Es un músculo mental que se entrena, día tras día, enfrentándote a pequeñas decisiones que parecen inofensivas pero que definen el rumbo de tu identidad. Levantarte cuando suena la alarma, comer lo que nutre tu cuerpo, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te supervise, apagar el teléfono cuando llega la hora de trabajar, resistir el impulso de hablar mal de alguien cuando podrías guardar silencio. Todos esos momentos, aparentemente mínimos, son campos de entrenamiento para tu mente. Son microbatallas que te preparan para las grandes decisiones que transforman tu vida. Y si no las ganas ahí, no las ganarás cuando el reto sea mayor. Disciplina no es ausencia de emoción, es dominio de la emoción. Es aprender a sentir la incomodidad, el aburrimiento, la frustración y aún así actuar desde la conciencia. Es sostenerte cuando todo en ti grita que te detengas. Es mantener tu palabra aunque nadie te lo exija. Es vivir con integridad, no solo con intención. Porque la intención sin acción no vale nada. Puedes tener los mejores planes, las metas más ambiciosas, la visión más clara, pero si no entrenas tu mente para sostener el compromiso cuando sea difícil, todo se desmorona. Lo que separa a los que logran una transformación profunda de los que se quedan atrapados en ciclos mentales es su capacidad de hacer lo correcto cuando lo fácil sería volver atrás. Y lo más hermoso de todo es que la disciplina, cuando se vuelve parte de tu identidad, ya no se siente como obligación. Se convierte en libertad. Porque ya no estás a merced de tus impulsos. Porque puedes confiar en ti. Porque ya no necesitas prometerte que cambiarás el lunes, ni cargar con la culpa del domingo, ni vivir atrapado entre la euforia de empezar y la frustración de abandonar. Simplemente vives alineado con quien sabes que puedes ser. Y eso no tiene precio. Así que deja de buscar atajos. Deja de esperar a sentirte motivado. Deja de justificar tu inacción con historias viejas. Decide hoy que vas a entrenar la disciplina como un acto de amor propio, como una declaración diaria de quién eres y quién estás dispuesto a ser. Y entonces, lentamente, sin fanfarria, sin fuegos artificiales, pero con una fuerza indetenible, empezarás a construir una vida que ya no necesita validación, porque es el reflejo directo de tu voluntad consciente. Y ahí, en esa coherencia silenciosa, descubrirás una paz que ninguna gratificación superficial puede darte. Capítulo 8. Acción, el lenguaje irrefutable del compromiso interior. Llegados a este punto, no basta con pensar diferente, ni con tener una visión clara, ni siquiera con haber definido un propósito profundo o ejercitado la disciplina durante unos días. Porque por muy elevada que sea tu filosofía mental, si no se convierte en movimiento, en acción real, en hechos tangibles y sostenibles, entonces sigue siendo una idea inconclusa, una intención bonita que aún no ha tocado el mundo físico. Pensar no transforma. Desear no transforma. Saber no transforma. Solo actuar, y actuar con consistencia, incluso cuando no estás seguro del resultado, tiene el poder de reconfigurar tu identidad, tu mente, tus hábitos, y eventualmente, tu realidad completa. Y sin embargo, es aquí donde la mayoría tropieza una y otra vez. Porque hemos sido educados para pensar demasiado antes de actuar. Nos han entrenado para buscar garantías antes de dar un paso. Queremos certezas antes de tomar decisiones, queremos validación externa antes de empezar, queremos estar listos antes de atrevernos a movernos. Y esa espera interminable se convierte en una trampa silenciosa. Cuanto más esperas para actuar, más dudas acumulas, más frágil se vuelve tu confianza, más terreno gana el hábito de postergar tu transformación. Y lo más peligroso de todo es que el no actuar también es una forma de actuar, una elección pasiva que refuerza la identidad que dices querer dejar atrás. La acción, en su forma más pura, no es perfección. Es intención ejecutada.
Es decirle al mundo, y sobre todo a ti mismo, que lo que piensas ya no es solo una posibilidad, sino un mandato. No porque todo esté claro, no porque todo sea cómodo, sino porque sabes que lo único que verdaderamente te separa del cambio no es la falta de conocimiento, sino la falta de movimiento. No puedes construir una nueva vida desde el pensamiento estático. Necesitas cruzar el umbral de la incertidumbre y entrar al terreno incómodo donde se encuentra el verdadero progreso, ese lugar donde no hay promesas, pero sí evolución. Cada hábito negativo que repites hoy no se sostiene por su fuerza, sino por tu inacción frente a él. Porque la mente, cuando no tiene dirección, no se queda quieta, regresa a lo conocido, a lo cómodo, a lo automático. Por eso la acción no es solo una herramienta para lograr cosas, es una medicina contra la inercia mental. Cuando actúas, aunque sea de forma imperfecta, estás rompiendo el patrón. Estás abriendo una brecha en el ciclo repetitivo que te mantiene estancado. Estás interrumpiendo la programación vieja y enviando una señal nueva al sistema: ya no soy el mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto multiplicador. Porque cada pequeña acción coherente con tu nueva identidad refuerza la creencia de que el cambio es posible. Cada paso, por insignificante que parezca, es una afirmación silenciosa de poder personal. No necesitas transformar tu vida en un día, necesitas moverte, hoy, con convicción. Porque cuando la acción se vuelve constante, la transformación deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Pero aquí viene la parte más importante: no toda acción es transformación. Solo la acción alineada con intención y propósito tiene el poder de reescribir tu historia. Porque también existe la falsa acción, esa que parece productiva, pero en realidad es evasiva. Como hacer listas eternas sin ejecutar nada. Como consumir contenido motivacional sin aplicarlo. Como planear cada detalle sin atreverse a comenzar. Esa falsa acción solo alimenta la ilusión de avance, pero deja intacta la raíz del problema: el miedo a exponerte, a fallar, a verte vulnerable en el camino real del cambio. Por eso es vital que cada acto tenga dirección. Que cada decisión esté conectada con tu visión. Que no te muevas por ansiedad ni por comparación, sino por compromiso con tu mejor versión. El verdadero poder de la acción está en su coherencia. No en su tamaño, no en su espectacularidad, sino en su fidelidad a lo que realmente quieres construir. La historia está llena de personas que cambiaron el rumbo de sus vidas y del mundo, porque actuaron cuando nadie creía que era posible. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y cada día que se levantaba seguía creyendo que la acción, aunque reprimida por el sistema, era inevitable en su interior. No dejó que el miedo a no ver resultados inmediatos le robara su responsabilidad con la historia. Lo mismo hizo Martin Luther King, lo mismo hizo Marie Curie, lo mismo hizo cualquier persona que eligió avanzar sin tener todas las respuestas, pero con una certeza interna de que quedarse quieto era ya una forma de morir lentamente. Tú no estás aquí para sobrevivir con hábitos que no te representan. Estás aquí para transformar desde la raíz. Y eso solo ocurre cuando lo que sabes se convierte en lo que haces, cuando lo que piensas se convierte en lo que practicas, cuando lo que sueñas se convierte en lo que ejecutas. Porque el conocimiento no aplicado es solo carga. Y la intención no ejecutada se convierte en autotraición. Así que no te preguntes más si puedes cambiar. Pregúntate cuántas veces vas a esperar sentirte preparado antes de moverte. ¿Cuántas veces vas a revisar tus planes antes de dar el primer paso? ¿Cuántas veces vas a dejar que la comodidad de la duda sea más fuerte que la incomodidad del crecimiento? Porque crecer duele. Pero quedarse igual, en silencio, viendo cómo los días pasan sin acción, duele aún más. Actúa. Aunque sea sin confianza. Aunque sea con miedo. Aunque sea con pasos torpes. Porque la acción es el terreno donde se forjan la claridad, la fortaleza, el carácter y la transformación real. Solo allí, en el campo de batalla del hacer, puedes derrotar definitivamente los hábitos que te están robando la vida que podrías tener. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia invisible que define tu futuro. En un mundo en constante cambio, donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla, donde los sistemas económicos, las relaciones humanas y las exigencias del entorno se transforman en cuestión de meses,
La habilidad que separa a los que evolucionan de los que quedan atrapados no es la fuerza bruta, ni el talento extraordinario. Ni siquiera la preparación técnica, es la capacidad de adaptarse conscientemente, de reinterpretar, reajustar y reconfigurar el camino sin traicionar el propósito, sin perder la coherencia, sin desconectarse de la visión profunda que da sentido a todo el esfuerzo. Porque los que sobreviven no son los más fuertes, sino los que pueden cambiar sin romperse, redirigir sin rendirse, reconstruirse sin renunciar a lo esencial. Muchos fracasan en su intento de cambiar porque construyen una estructura rígida, un sistema mental que no contempla la posibilidad del error, de la interrupción, del imprevisto. Crean un plan de hábitos perfecto sobre el papel, pero tan inflexible que al primer tropiezo se rompe entero. Y cuando la realidad inevitablemente se sale del guión, porque siempre lo hace, sienten que todo el proceso ha sido arruinado, que todo lo logrado ha sido perdido, que ya no tiene sentido continuar. Y ahí es donde abandonan. No porque no tengan la capacidad, sino porque no desarrollaron la elasticidad mental necesaria para adaptarse sin destruirse. La adaptabilidad no es renunciar a la visión, es cambiar el método cuando las circunstancias lo exigen. No es perder el rumbo, sino tener la madurez de aceptar que el camino original no siempre será el más eficiente. Es entender que ningún proceso de transformación es lineal. Que habrá días de avance y días de retroceso. Que las emociones no siempre estarán alineadas con tus metas. Que tus niveles de energía, tu contexto externo, tus responsabilidades, tus relaciones, incluso tu estado físico, van a fluctuar. Y si no estás preparado para modificar tu estrategia sin perder la dirección, vas a quebrarte cada vez que la realidad no coincida con tus expectativas idealizadas. El verdadero cambio duradero solo ocurre cuando dejas de pelear con la vida y aprendes a bailar con ella. Y eso requiere una mente que no esté atrapada en un único modelo, una única rutina, una única versión de cómo debería ser el progreso. Necesitas construir un sistema flexible que no dependa de la perfección, sino de la constancia. Que no esté anclado en la rigidez, sino en la intención. Porque cambiar no es repetir mecánicamente una rutina, sino responder con inteligencia emocional y mental a lo que ocurre, momento a momento, sin perder de vista lo que estás creando a largo plazo. Mira a cualquier persona que haya logrado sostener un cambio auténtico durante años y verás que no lo hizo porque todo salió como esperaba. Lo logró porque fue capaz de reinventarse sin rendirse. Porque supo cuándo insistir y cuándo ajustar. Porque no se enamoró del método, sino del resultado. Porque entendió que el objetivo era convertirse en una versión superior de sí mismo, y que esa versión no depende de si hoy pudo entrenar a las 6 de la mañana o tuvo que hacerlo a las 8 de la tarde, si hoy comió perfecto o cometió un desliz, si hoy sintió motivación o solo se sostuvo con pura decisión. Lo importante no era la perfección diaria, sino la consistencia estratégica. La capacidad de seguir construyendo, incluso cuando las condiciones no eran ideales. Y eso es adaptabilidad. Tener la fuerza interna para sostener tu identidad en construcción sin importar cuán imperfecta sea la ejecución externa. Es soltar la culpa cuando algo no sale como querías y redirigir tu energía hacia el siguiente paso con madurez y enfoque. Es dejar de castigarte por fallar y comenzar a preguntarte con objetividad qué puedes ajustar para que el proceso siga vivo. Es entender que cada día es una oportunidad de calibrar, de revisar, de aprender. Que la transformación real no viene de repetir sin cuestionar, sino de observar, analizar, corregir y continuar. Pero esta mentalidad no se construye sola. Requiere un cambio profundo en la forma en que defines el éxito personal. Porque si sigues creyendo que éxito es igual a perfección, vas a vivir frustrado. Pero si redefinas éxito como la capacidad de seguir avanzando a pesar de las imperfecciones, entonces cualquier día puede ser un éxito si actuaste con conciencia, si elegiste corregir en lugar de rendirte, si tomaste una decisión diferente incluso después de haber caído. Esa es la verdadera victoria, no en nunca fallar, sino en nunca dejar de ajustar tu ruta con sabiduría y presencia. Y es aquí donde la adaptabilidad se vuelve también una forma de humildad. Porque implica reconocer que no tienes todas las respuestas, que no todo saldrá como lo planeaste, que eres humano, y que eso no es una excusa, sino una invitación constante a crecer. Significa aceptar que el plan que funcionaba hace 6 meses quizás hoy necesita revisión,
Que el hábito que antes te ayudaba quizás ahora te limita, que la disciplina que aplicabas en un área ahora necesita aplicarse en otra. Adaptarse no es ser débil. Es ser suficientemente fuerte como para aceptar la realidad tal como es y seguir eligiendo transformarte en medio de ella. Recuerda esto, los malos hábitos siempre van a intentar regresar por la puerta del descontrol emocional, por la rigidez que no acepta fallos, por la frustración de no poder seguir el plan exactamente como lo imaginaste. Pero si tu mente está entrenada para adaptarse sin perder dirección, entonces esos momentos de retroceso no te derriban. Te fortalecen. Se convierten en parte del entrenamiento. Porque cada vez que eliges ajustar en lugar de rendirte, estás demostrando que tu compromiso no depende de las condiciones externas, sino de una decisión interna inquebrantable. Y esa decisión, la de seguir adelante, aunque sea de una forma diferente, aunque el paso sea más lento, aunque tengas que modificar tu estrategia, es lo que finalmente separa a los que transforman su vida de los que solo la desean. Capítulo 10. Resiliencia, la fuerza silenciosa que sostiene tu proceso cuando el mundo se cae. Toda transformación profunda, por más inspiradora que suene al comienzo, atraviesa inevitablemente por momentos de ruptura, de duda, de caos interno. No existe proceso de cambio real que no te confronte con tus límites mentales, tus viejas heridas, tus contradicciones internas. Porque cambiar no es una línea recta ni una ascensión constante hacia lo mejor de ti. Cambiar significa destruir partes de tu identidad anterior que durante años fueron tu refugio, aunque también hayan sido tu prisión. Significa aceptar que durante mucho tiempo te contaste historias que ahora ya no te sirven, pero que soltarlas implica dolor, porque incluso lo que nos limita nos resulta familiar. Y es ahí, en ese cruce incómodo entre lo viejo que ya no te representa y lo nuevo que todavía no se siente sólido, donde entra en juego la resiliencia, esa fuerza silenciosa, poco vistosa, pero absolutamente imprescindible para sostener el viaje de transformación cuando todo lo demás parece tambalearse. La resiliencia no es simplemente seguir adelante. No es apretar los dientes y resistir ciegamente. Es mucho más que eso. Es la capacidad de sostenerte emocionalmente en medio del caos sin perder el rumbo. Es encontrar sentido incluso cuando el progreso no se nota. Es mantener tu visión encendida en la oscuridad del estancamiento. Es entender que no necesitas que todo esté bien para hacer lo correcto. Porque los malos hábitos no regresan cuando estás fuerte, motivado o entusiasmado. Regresan cuando te sientes débil, confundido, agotado o frustrado. Y si no has desarrollado resiliencia, si no has aprendido a navegar esos estados emocionales sin traicionarte, entonces cualquier avance que logres será temporal, frágil, dependiente del entorno. La resiliencia es esa parte de ti que no se negocia con el miedo. Es la que se activa cuando la disciplina parece inútil, cuando la motivación desaparece, cuando la claridad se nubla. Es esa versión tuya que se levanta, no porque todo esté bien, sino porque sabes que rendirte no es una opción. Es lo que te impide convertir un mal día en una excusa para abandonar un proceso entero. Es lo que te enseña que fallar no es fracasar, que equivocarte no te hace indigno del cambio, que retroceder no significa haber perdido, siempre y cuando el compromiso de fondo siga intacto. Y lo más importante es entender que la resiliencia no nace de la dureza emocional, sino de la madurez. Porque no se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de enfrentar lo que está mal con honestidad, sin dramatismo, sin autoengaño, con la mirada fría y el corazón decidido. Es poder decir, sí, hoy fallé, hoy no fui coherente, hoy elegí mal, y al mismo tiempo declarar con firmeza, mañana vuelvo al camino, porque no soy mis errores, soy lo que decido hacer con ellos. Este punto es clave, tú no eres tu falla, tú eres tu respuesta a la falla. Y eso es resiliencia. No es no romperte nunca. Es aprender a reconstruirte cada vez que te rompes. No es ser invulnerable. Es ser capaz de volver a levantarte sin perder la esencia. No es eliminar el dolor. Es aprender a no obedecerlo ciegamente. Porque el dolor emocional no es el enemigo. El enemigo es lo que haces con ese dolor. Si lo conviertes en excusa, te saboteas. Si lo conviertes en maestro, creces. Muchos se frustran porque creen que las recaídas invalidan todo el trabajo que han hecho. Pero eso es una distorsión emocional común.
Recaer no significa que hayas perdido el progreso. Significa que necesitas fortalecer el sistema, revisar la raíz emocional del hábito que volvió, ajustar la estrategia y seguir. Porque los viejos hábitos tienen memoria. Y volverán. Lo que importa no es si vuelven, sino cuánto tiempo se quedan. Y eso depende enteramente de ti. Resiliencia también significa aprender a vivir con procesos abiertos. Porque la transformación no tiene un punto de llegada fijo. No es una meta que alcanzas y ya está. Es una evolución constante. Es como una escalera infinita donde cada peldaño que subes te permite ver nuevas áreas que antes ni sabías que necesitaban trabajo. Por eso necesitas paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, estratégica, consciente. Una que entienda que el cambio real se mide en años, no en semanas. Que hay ciclos de expansión y ciclos de consolidación. Y que tu trabajo más importante no es avanzar todo el tiempo, sino sostenerte sin rendirte cuando el avance se detiene. Y es en esos momentos, cuando el progreso parece invisible, cuando las dudas se acumulan, cuando los viejos hábitos parecen más fuertes que nunca, que la resiliencia te convierte en alguien verdaderamente peligroso para la mediocridad. Porque la mayoría abandona ahí. La mayoría se rinde cuando el entusiasmo desaparece. Pero los que construyen una nueva vida no lo hacen porque todo les sale bien. Lo hacen porque ya tomaron la decisión de seguir, pase lo que pase, con miedo, con cansancio, con confusión, con lluvia, con dudas, pero sin renunciar a su visión. La resiliencia no es espectacular. No es visible desde fuera. No se celebra. Pero sin ella, no hay transformación que resista el tiempo. Porque el entusiasmo puede iniciar un cambio, la claridad puede planearlo, la disciplina puede sostenerlo en días buenos, pero solo la resiliencia lo hace sobrevivir a los días oscuros. Así que si hoy estás cansado, si sientes que retrocedes, si las dudas te consumen, si los viejos hábitos han vuelto a tocar tu puerta, no lo veas como una señal de fracaso. Velo como una oportunidad de fortalecer el músculo más importante de todos, el de no rendirte. Porque ese músculo, una vez desarrollado, no solo te ayudará a eliminar los malos hábitos, te hará imparable. Capítulo 11. Aprendizaje, el motor silencioso de la maestría personal. Si hay algo que separa de manera definitiva a quienes logran una transformación duradera de quienes simplemente intentan cambiar por periodos cortos y luego regresan a sus viejas estructuras, es su relación con el aprendizaje. No con el estudio teórico, no con el consumo de más libros, más vídeos o más técnicas, sino con el aprendizaje real, experiencial, profundo, que ocurre cuando decides vivir cada día como si fuera una oportunidad para comprenderte mejor, para refinar tu pensamiento, para ajustar tu comportamiento, para cuestionar tus decisiones y para absorber las lecciones que la vida te entrega, muchas veces en forma de incomodidad, de resistencia, de error o incluso de aparente fracaso. Porque quien se niega a aprender no solo se estanca, sino que inevitablemente repite. Y en el mundo interno, repetir lo que ya no te sirve es una forma lenta y silenciosa de autodestrucción. El aprendizaje constante no es un lujo intelectual ni una práctica opcional, es una necesidad existencial. Porque tu mente, si no está en evolución, está en regresión. Y eso aplica especialmente cuando se trata de romper patrones de comportamiento arraigados. Los malos hábitos no se sostienen solo porque sean cómodos o placenteros, se sostienen porque tu mente ha dejado de cuestionarlos. Has dejado de observarlos con distancia crítica, has dejado de analizar sus raíces, has dejado de confrontar la lógica defectuosa que los alimenta. Y en ausencia de esa observación consciente, el hábito negativo se fortalece por simple repetición pasiva. Aprender, en ese contexto, es recuperar el poder de ver lo que estás haciendo sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Es el acto de abrir los ojos dentro de ti mismo y decir, ¿esto que hago, de verdad me está llevando a donde quiero o simplemente me mantiene en un estado de inercia mental disfrazada de estabilidad? Pero el verdadero aprendizaje no comienza leyendo algo nuevo. Comienza reconociendo lo que aún no sabes sobre ti mismo. Y eso exige humildad. La clase de humildad que no se reduce a aceptar correcciones, sino que te lleva a vivir en un estado permanente de apertura, donde incluso tus certezas más queridas son susceptibles de revisión.
Porque si hoy sostienes una creencia sobre ti, sobre tu identidad, sobre tus capacidades, sobre lo que puedes o no puedes lograr, y esa creencia no está alineada con el tipo de vida que quieres construir, entonces mantenerla sin cuestionarla es un acto de autosabotaje. Y el único antídoto verdadero contra ese sabotaje es el aprendizaje activo, comprometido y continuo. Aprender es observar tus propias reacciones. Es analizar por qué repites ciertas decisiones incluso cuando sabes que no te benefician. Es explorar qué necesidad emocional estás tratando de cubrir con ese hábito que te desgasta. Es descubrir qué parte de ti aún cree que no puede cambiar. Es asumir el rol de estudiante permanente de tu propia mente. Porque nadie te conoce más que tú mismo, pero irónicamente, pocos se atreven a estudiarse con rigor, sin filtros emocionales, sin narrativas defensivas. Prefieren proyectar la culpa fuera, simplificar los procesos, decir que así soy y quedarse atrapados en una versión reducida de sí mismos porque nunca hicieron el esfuerzo real de observar con profundidad el sistema de pensamiento que los dirige. Y lo más impactante es que cada día te da material nuevo para aprender. Cada conversación, cada decisión, cada interrupción emocional, cada momento en el que vuelves a caer en lo mismo, es una clase magistral si eliges verla así. Pero si vives en automático, si crees que ya lo sabes todo, si te cierras a la posibilidad de que lo que te trajo hasta aquí ya no sea suficiente para llevarte más lejos, entonces incluso las mejores oportunidades de crecimiento se diluyen. Porque aprender no es acumular más, sino profundizar en lo esencial. Es refinar tu capacidad de actuar con más claridad, de responder con más conciencia, de vivir con más presencia. Y eso se entrena. No sucede solo. Piensa en cualquier persona que haya transformado su vida desde cero, en lo físico, lo emocional, lo profesional, y verás a alguien que decidió volverse alumno constante de sus errores, de su entorno, de sus propios patrones mentales. No lo hizo porque todo le salía bien, sino porque cada cosa que salía mal era aprovechada como un portal hacia el siguiente nivel. No necesitó evitar los errores, aprendió a no repetirlos. Y eso lo cambió todo. Porque el error no es el enemigo. La ignorancia sostenida sí lo es. Equivocarte es inevitable. Quedarte igual por no aprender, eso sí es una elección. Y aquí entra un concepto vital, la velocidad con la que aprendes define la velocidad con la que cambias. Si reaccionas mal hoy, pero aprendes de ello y ajustas tu enfoque mañana, estás en progreso real. Pero si repites la misma reacción por semanas, por meses, justificándola o ignorándola, entonces estás detenido aunque te creas en movimiento. Porque la transformación no se mide por cuántas veces te propones cambiar, sino por cuán rápido corriges cuando te desvías. Y eso es aprendizaje verdadero, un proceso continuo de observación, ajuste y evolución. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Hábito tras hábito. Así que deja de buscar nuevas técnicas si aún no has extraído las lecciones que tus propios errores te están gritando. Deja de saltar de estrategia en estrategia si aún no has aprendido a escuchar lo que tu mente realmente necesita para sostener el cambio. Porque la información sin integración es solo ruido. Pero el aprendizaje integrado se convierte en sabiduría práctica. Y esa sabiduría, no la motivación, no el entusiasmo, no la euforia, es lo que finalmente te lleva a convertirte en alguien que ya no necesita luchar contra los malos hábitos, porque ha aprendido a vivir desde una conciencia más alta, más clara, más madura. Aprender no es parte del proceso. Es el proceso. Capítulo 12. Renacimiento, el punto de no retorno hacia tu verdadera identidad. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Has atravesado ideas que te han sacudido, frases que te han confrontado, verdades que tal vez preferías no ver, pero que ahora ya no puedes ignorar. Has caminado a través de los cimientos de tu propia mente, desarmando creencias, observando hábitos, reescribiendo patrones, enfrentándote con una honestidad poco común a ese espejo incómodo que te muestra no solo lo que eres, sino todo lo que podría ser si tuvieras el coraje de sostener la decisión de no volver atrás. Porque eso es lo que este punto representa, un antes y un después, una frontera mental donde ya no puedes permitirte regresar a una versión tuya que sabes que es más pequeña, más limitada, más reactiva, más inconsciente. A partir de ahora, seguir igual sería una forma de traición.
No a los demás, no a las expectativas sociales, sino a ti mismo, a ese yo que finalmente has empezado a descubrir bajo todas las capas de ruido, miedo, distracción y condicionamiento. Cambiar no se trata de construir algo nuevo encima de lo viejo. Cambiar significa, muchas veces, destruir por completo la estructura que te sostenía, aunque esa estructura haya sido cómoda, familiar e incluso funcional durante años, y atreverte a vivir sin garantías mientras forjas una base nueva desde cero, construida esta vez con intención, con dirección, con propósito. No estás aquí para parchear tu mente. Estás aquí para reconstruirla. No estás aquí para modificar algunos hábitos sueltos. Estás aquí para redefinir tu identidad, para declarar con tus acciones, no con tus palabras, que el pasado ya no dicta tu futuro. Que tus patrones ya no son tus dueños. Que tus emociones ya no tienen la última palabra. Que tu mente ha dejado de ser una prisión para convertirse en el arquitecto de tu vida. Porque ahora lo sabes, los malos hábitos no se eliminan con fuerza bruta, ni con frases motivacionales, ni con promesas emocionales de domingo por la noche. Se eliminan cuando decides que tu nueva identidad es más poderosa que la antigua comodidad. Cuando conviertes la conciencia en acción diaria, cuando no necesitas sentirte inspirado para actuar, cuando no dependes del entorno para avanzar, cuando ya no te defines por tus errores pasados, sino por el compromiso radical con tu evolución. Este es el renacimiento real, cuando tus pensamientos ya no te arrastran hacia abajo porque tú has tomado el control del timón. Cuando ya no permites que una emoción transitoria destruya el trabajo de semanas. Cuando cada día, aunque pequeño, es una demostración de liderazgo personal. Porque el liderazgo real no empieza afuera. No se trata de liderar equipos ni empresas. Se trata de liderarte a ti mismo cuando nadie está mirando. De sostener el estándar cuando nadie te obliga. De tomar decisiones alineadas con tu visión incluso cuando sería más fácil rendirte. Ese es el verdadero poder, hacer lo que debe hacerse sin necesidad de que nadie te lo pida. Y si entiendes esto profundamente, ya no puedes vivir de la misma forma. Ya no puedes hablar igual, pensar igual, reaccionar igual, justificarte igual. Porque ahora sabes que cada decisión es un voto a favor de una identidad. Cada hábito es una declaración silenciosa sobre quién eres. Cada día que eliges conscientemente es un paso más lejos de tu versión automática. Y cada acción sostenida te aleja definitivamente de la mediocridad disfrazada de rutina. Pero también sabes que esto no se trata de perfección. Porque perfección no existe. Se trata de compromiso. Se trata de recordar que cada recaída no es el final del proceso, sino una oportunidad de afianzar lo aprendido. Que cada retroceso es una evaluación, no una condena. Que cada impulso viejo es simplemente una invitación a elegir distinto. Que los hábitos no son el enemigo, la inconsciencia lo es. Y ahora, esa inconsciencia ha sido rota. Ya no puedes volver a mirar tus decisiones como lo hacías antes. Has sido educado en el arte de observar tu mente. Has aprendido que el entorno no te define si tú eliges responder con responsabilidad. Has descubierto que tu tiempo no vale nada si no está alineado con una identidad clara, con una visión fuerte, con un propósito vivido, con una disciplina entrenada, con una acción coherente, con una adaptabilidad madura, con una resiliencia activa, con un aprendizaje continuo. Eres ahora, más que nunca, consciente de tu poder. Y con ese poder viene una elección, seguir avanzando con convicción o retroceder con justificaciones. Pero no puedes hacer ambas. No puedes decir que quieres transformarte y seguir obedeciendo a los mismos impulsos de siempre. No puedes proclamar crecimiento y actuar desde el miedo. No puedes desear libertad mental y seguir construyendo hábitos que te encadenan. El cambio profundo exige verdad. Y la verdad exige acción. Así que este no es el final del proceso. Este es el verdadero inicio. Porque ahora ya no caminas desde la emoción, sino desde la convicción. Ya no estás buscando motivación en lo externo, porque la has sembrado en tu interior. Ya no necesitas que todo sea perfecto, porque entiendes que el progreso es más importante que el ego. Ya no estás tratando de demostrarle nada a nadie, porque tu propósito no necesita espectadores. Lo único que necesitas es recordarte cada día que tu identidad ya ha sido elegida.
Y que tu única tarea, desde ahora, es actuar como quien ya eres, hasta que el mundo no tenga más opción que verte como tal. No se trata de cambiar por cambiar. Se trata de renacer. Y renacer no es un evento, es una práctica. Una práctica diaria. Silenciosa. Interna. Profunda. Y absolutamente transformadora. Bienvenido a la nueva etapa. Ya no estás reaccionando al mundo. Ahora estás creándolo.